Tiempo ahora para el teatro. Ya saben que el jueves tenemos en el programa múltiples posibilidades para disfrutar también del fin de semana, entre otros asuntos, y hoy les proponemos teatro y nos vamos al Teatro Gayarre, donde el jueves que viene se presenta la obra Medida por Medida y dos de los actores están hoy aquí con nosotros. Oyer Zúñiga, ¿qué tal, Oyer? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Leire Ruiz, ¿qué tal, Leire? Hola, buenas tardes. Muy gracias. buenas tardes. Bueno, un proyecto además que viene con premio, Leire. Bueno, sí, Medida por Medida fue el proyecto ganador de la convocatoria que hace el Teatro Gayarre con el Gobierno de Navarra, que convoca el premio Gayarre. Nosotros presentamos Medida por Medida, que comenzó a gestarse en el Festival de Teatro de Olite de la pasada edición, y nada, y fuimos los ganadores, afortunadamente, y estamos llevando a cabo este proyecto. Oyer, Medida por Medida, háblanos un poquito de esta obra, de la obra original y sobre todo de la adaptación que proponéis vosotros, dirigidos por un dramaturgo como es José Padilla, que hoy, por cierto, no ha podido estar con nosotros, pero cómo es la obra original, más o menos, qué se cuenta y cómo se adapta bueno, en esta versión. Sí, nos encontramos con una obra de Shakespeare no muy conocida. Es una obra que muchos la catalogan como obra problema, porque pasa de la comedia al drama pues, en cuestión de segundos. Y en esta obra, pues en este texto, se cuenta, bueno, está ambientada en Viena, donde Viena es Sodoma y Gomorra casi, ¿no? Es como una especie de after, donde todo el mundo pues, se droga, hace el amor, etcétera, etcétera. Y entonces el duque decide que para poner un poco de orden se va y nombra a un estricto juez para que ordene un poco la ciudad. Y ahí empiezan a entramarse varias cuestiones que no vamos a desvelar cuáles son. Bueno, temas desde luego muy de actualidad en la sociedad de todos los tiempos, ¿no? Las malas artes, la corrupción, la maldad, en definitiva. Leire, ¿qué sensación provoca precisamente poder mostrar en el escenario todas esas conductas corruptas y las corruptelas? Bueno, para nosotros también uno de los motores de dedicarnos a esto, ¿no? Es poder contar historias e intentar transformar o por lo menos remover conciencias y almas y corazones. Así que esa parte es muy enriquecedora en nuestro trabajo. ¿Y qué valores hay detrás, no? Porque la desesperación, la falta de futuro, ¿no? Todo eso también está muy presente en la obra. Sí, sí está. Al final Shakespeare siempre nos habla de temas muy universales, ¿no? Y muy contemporáneos, a pesar de haber sido escritos hace 500 años, ¿no? En esta obra, sobre todo lo que hay es bueno, si la justicia se aplica bien o no se aplica bien, si es justa según el contexto o no el contexto, si cuando tenemos más poder obramos bien o obramos mal. Entonces yo creo que hay muchos temas de los que trata Medida por Medida que los hemos traído, y ese ha sido uno de nuestro trabajo, ¿no? Con José. Hemos buscado noticias o acontecimientos contemporáneos que tenían un reflejo, o que a nuestro entender tenían un reflejo en el texto, ¿no? Claro. en la obra. Bueno, se supone una mayor cercanía, desde luego, al público y al momento actual que estamos viviendo, ¿no? Que de alguna manera todos podemos hacernos a la idea de muchas cuestiones que aparecen en el escenario, que no nos quedan lejanas, en definitiva, Leire. No, yo creo que una de las preguntas clave de Medida por Medida y que podemos ver todos los días, una de las preguntas que se lanzan es si el poder transforma, ¿no? A las personas. Yo creo que es una de las claves de la función y de la realidad también. Bueno, habla el dramaturgo, el director, ¿no? Sobre Medida por Medida, y dice, entre otras cosas, sillas viejas, ahí veíamos una silla, con vida, que construyan espacios en movimientos veloces. Y dice, los actores son coro y personajes, masa e individuo. De esta dicotomía constante a lo largo de la función es de donde hemos de beber para disponer el espacio. ¿Qué nos quiere decir José Padilla? Pues lo que quiere decir José Padilla es que ha hecho un gran trabajo, entre otras cosas, porque quiere decir muchas cosas ahí, pero que ha hecho un gran trabajo en adaptar esta obra problema en medida por medida
traerla a la actualidad y adaptarla para 5 actores, ¿no? En un espacio donde nosotros mismos, los actores y las actrices, los 5 componentes de In Extremis, somos a la vez voz y cuerpo de los personajes y somos también espacio, aire y tierra, ¿no? Y todo eso jugamos los 5 actores en escena prácticamente todo el tiempo, y con eso contamos medida por medida que de unos 30 y pico personajes que tiene la obra original hemos reducido y encarnamos esos personajes entre 5 actores, más o menos doblamos personajes o triplicamos alguno, pero más o menos son unos 10, una docena, ¿no? Sí, bueno, a mí eso siempre me llama mucho la atención, ¿no? La capacidad, la versatilidad, la capacidad de adaptarse a un papel y a otro, una interpretación y otra en tan poco tiempo. Leire, ¿cómo habéis trabajado todo esto? Bueno, en este caso yo creo que cada trabajo y cada proyecto requiere un camino propio, y en este caso es verdad que hemos hecho mucho trabajo de equipo porque la función así lo requería también, y luego tenemos entre manos a Shakespeare y eso requiere un minucioso trabajo del texto, y ahí el director ha sido implacable y nos sigue haciendo trabajar cada día el texto palabra por palabra, porque bueno, es una de las armas que tenemos, el autor. Y bueno, luego cada uno ha afrontado su personaje desde su trabajo personal, también con José, que nos ha llevado de la mano, y bueno, yo creo que los personajes están muy definidos, conseguidos, y esperemos que gusten mucho. Sí, ¿y qué importancia tiene el decorado, el atrecho, la ornamentación en todo esto, en el escenario? Bueno, siempre tiene su importancia. Es verdad que en este montaje hemos ido como a líneas muy concretas, tanto en el espacio escénico como en el atrecho. Como bien dice José, son 5 sillas y algún elemento más que no vamos a desvelar, que tiene bastante importancia, los que se mueven y los que construyen esos espacios, ¿no? Y en eso tiene muchísima importancia el espacio sonoro, que está a cargo del músico Gorka Pastor, y la iluminación que corre a cargo de Koldo Tainta, ¿no? Que están haciendo un trabajo espectacular. Sí, qué difícil, ¿no? Qué miedo tiene que dar interpretar una obra de Shakespeare. Ahora, por ejemplo, recuerdo Ricardo III, que también va a estar en Pamplona, que la vi, recuerdo también en el Festival de Olite, por decir una, ¿no? Pero tiene que suponer, bueno, pues cierto miedo. Vértigo, Vértigo, efectivamente. Sí, hombre, además ahora estamos como en un momento muy concreto, nos pillas a una semana del estreno y es cuando, bueno, pues empiezas a sentir que la plaza está ahí y te vas acercando a la puerta para entrar. Claro. Y sí que da vértigo, pero a la vez mucha emoción. Es un proyecto que llevamos preparando muchos meses, con mucha ilusión, entonces, bueno, está esa mezcla de vértigo y ganas y no sé, mucha ilusión de hacer esto. Bueno, confiemos, por supuesto, que el jueves será un éxito, ¿no? Este estreno y esta representación en Gayarre. Si es así, que seguro que será, ¿qué posibilidades hay de, bueno, pues mover esta compañía y esta obra en otros escenarios? ¿Habéis planteado un poco qué futuro le depara también a la representación? Este premio también viene de la mano de una ayuda que da el Gobierno de Navarra para girar a las casas de cultura de Navarra, y estamos concretando un calendario que esperemos que coja sus frutos, y en los próximos meses, sobre todo en estos primeros 6 meses del año, esperamos bueno, hacer una ronda pequeña por Navarra, y ya a partir de otoño nuestra intención es empezar a extender los caminos, los escenarios, y que medida por medida se pueda ver allá donde todo el mundo quiera verla, ¿no? Y esa es nuestra intención. Bueno, pues les hemos contado un poco acerca de Medida por Medida, y ahora no nos queda más que el jueves reservar una cita para ir al Teatro Gayarre y veros en acción y tratar de descubriros también, ¿no? A vosotros y al resto de vuestros compañeros. Enhorabuena por el premio, enhorabuena también por la obra, por todo el trabajo que ya habréis desarrollado hasta ahora, y mucho éxito. Muchas gracias. Leire Ruiz, gracias. Y Oyer Zúñiga, muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Nosotros seguimos ahora hablándoles de cine. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar, o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En Aislapoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar.
No esperes más. Llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. Hola, papá. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Siempre está el teléfono. Enseguida acabo, papá. He contratado a alguien como hija sustituta. Bueno, eso está bien. Así te llamará por tu cumpleaños y yo no tendré que estresarme. Es una locura con qué pesos pesados se codea. Porque hemos hecho un taller y pienso que tienen exceso de talleres. ¿Está de visita? Sí, una decisión espontánea. Me he cogido un mes libre. Te he dado un buen susto, ¿eh? Soy Tony. Tony Herman. Encantado. Soy consultor y coach. Esto indignará a la feminista que llevas dentro, pero... No soy feminista, si no, no aguantaría tíos como tú, Geralt. Tengo que detenerla. ¿Dónde tengo la llave? Lo siento, mi padre me ha gastado esta broma estúpida. ¿Quieres arruinarme la vida o qué? Si se trata de su padre, se equivoca. ¡Es que te has vuelto loco! Bueno, ¿y entonces eres feliz aquí? Estamos hablando de muchos conceptos. Diversión, felicidad, vida. ¿Por qué merece la pena vivir? Siempre tenemos que hacer una cosa u otra o la de más allá y mientras tanto se nos pasa la vida. Sí, de los padres puede aprenderse mucho. Bueno, pues es uno de los estrenos esperados de este fin de semana. Vamos a ver la pregunta. ¿Eres feliz? Tiene mucho que ver, ¿eh? Tiene mucho que decir en esta película. Fermín Martínez, ¿qué tal estás, Fermín? Buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. No te bien. voy a preguntar eso de si eres feliz o no. Pues no se me ve en la cara. Se te ve bien. La llevo delante, la sí. felicidad. De verdad que sí. No, bueno, Tony Ederman, ¿qué nos esperamos de esta película con esos entresijos? La directora es Marenade, ¿verdad? Sí, es su tercera película, aunque últimamente en los últimos años era más conocida su faceta de productora, pues porque ha producido sobre todo las últimas pelis de Miguel Gómez, ¿no? Entre algunas pelis importantes del cine europeo de los últimos años, Las Mil y Una Noches, ¿no? Te acordarás esa trilogía que la vimos el año pasado, que se pasó en Golem, pues con mucha generosidad, pues una película, una saga de películas que no tuvieron mucha cabida, la verdad, en Europa. Sin embargo, con esta película, esta vez ya como directora, ha pegado la campanada. Es la película europea del año, Amaya. Una película que se pudo ver en el pasado Festival de Cine de Cannes, donde ya consiguió el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, la Cipresti. Posteriormente consiguió el premio del año de la Cipresti también. En los premios del cine europeo consiguió mejor película, mejor guión, mejor dirección, los dos mejores actores. Ha sido como la gran película del año. Incluso estuvo nominada en los Globos de Oro a la mejor película de habla no inglesa, que finalmente perdió en favor de Elle, que también es otra de las pelis del año. Es una película alucinante, lo tenía complicado, pero bueno, pues estamos ante la peli europea del año, Amaya, la peli que más premios ha conseguido, y además, bueno, pues una comedia alemana. Si quieres te cuento un poquito la historia. Sí, cuéntame un poco, sí, ¿qué pasa? Bueno, esto de Eres feliz es la pregunta. ¿A qué viene? Bueno, viene a esta mujer, que es la protagonista, que la estamos viendo ahí, trabaja en una gran empresa y bueno, pues eso, un poco lo que nos preguntarían a cualquiera y nos dejaría un poquito descolocados, pues eso de Eres feliz, que a veces no nos lo preguntamos. Esta mujer nunca se lo pregunta hasta que un día aparece su padre, pues un poco de improviso, y le pregunta, ¿eres feliz? Y ella pues se queda un poco como bloqueada, no sabiendo qué contestar. Entonces, bueno, pues este padre así un poco peculiar y muy extravagante, pues le va a ayudar a descubrir si realmente es feliz o no es feliz en la vida. Lo que tenemos entre medios es una comedia de casi bueno, pues 2 horas y media largas, muy divertida, una película muy interesante. La verdad es que a mí los anteriores trabajos de Marenade no me habían interesado demasiado. Yo recuerdo haber visto su anterior película, una película que tuvo bastantes buenas críticas, pero que para mí flojeaba un poquito, pero con esta, bueno, Marenade la ha roto. Yo tengo muchísimas ganas de verla. Estuvo en el Festival de San Sebastián en Perlas también, creo que hubo un pase también en Pamplona hace unos meses, funciona muy bien y bueno, pues va a haber pases en versión original y dobladas también, ¿no? Sí, bueno, pues tenemos esta película que apetece, sorprendente en muchísimo, principio, ¿verdad? Sí, apetece Arrolladora. muchísimo, sí. Eso es, sobre esta pregunta importante en la vida, ¿no? Lodin, ahí tenemos otra historia de 2 personas
personas de raza blanca y raza negra que lo tienen muy complicado en la época en la que les toca vivir. Sí, y también una de mis pelis más esperadas. Soy muy fan de Jeff Nichols. Jeff Nichols es un director de, bueno, pues uno de estos nuevos directores del cine norteamericano que en contra de lo que pudiera parecer, ¿no? Que todas las películas del cine norteamericano llegan sin problemas, etcétera. No, las películas de Jeff Nichols se estrenan pues con ciertos problemas. Take Shelter se estrenó pues en un circuito muy reducido. Mood, que fue una película que funcionó muy bien y además fue una de las primeras pelis así que un poco pues Golem en Pamplona empezó a poner así en pases en versión original. Era una película alucinante, a mí me gustó muchísimo. La anterior peli de Jeff Nichols, Midnight Special, directamente no se estrenó en cine, sino que se pasó a la vez en el Festival de Cine de San Sebastián y en vídeo bajo demanda, es decir, en las plataformas estas de televisión bajo demanda, videoclubs online, etc. Ahora que no queda mucho videoclub físico, se estrenó un poco así, y eso que fue una de las películas más interesantes del año pasado, y con esta yo creo que Jeff Nichols quiere entrar en la Liga de los Grandes. Para empezar, bueno, tenemos a Joel Edgerton ahí como protagonista, y tomando una historia de estas historias de la América profunda del sur, ambientada pues a finales de los 50, a principios de los 60, un momento muy complicado en la historia de los Estados Unidos, y que además actualmente de nuevo se está poniendo en valor por los últimos acontecimientos. La llegada de Donald Trump está haciendo cuestionarse de nuevo pues ciertos temas, aunque esta película se rodó un poquito antes, un poco pues ya veía los problemas de la sociedad norteamericana mirándose en el espejo del pasado, ¿no? Sí, sí, Nos va a llevar... que bueno, puede vivir más o menos con normalidad fuera de ese entorno americano, ¿no? Pero que cuando vuelve a su tierra ve las dificultades, ¿no? Sí, de ser un matrimonio, bueno, pues de dos razas, efectivamente. Correcto, eso es. Nos va a contar la historia de esta pareja, la historia real de esta pareja, la historia de Mildred y de Richard Lovin, que pues eso, a finales de los 50, a principios de los 60, una pareja interracial deciden contraer matrimonio, se marchan si no recuerdo mal, bueno, pues cambian de estado, se casan en Washington porque las leyes de Virginia, donde ellos vivían, no permitían el matrimonio interracial, se marchan a Washington huyendo para poder casarse, y cuando vuelven a su lugar, una noche la policía los detiene por cometer una ilegalidad, que era un matrimonio interracial. Bueno, una de las películas que nos cuenta parte de la historia triste de los Estados Unidos, hoy en día muy pertinente, y una película que es lo que te decía, con la que Jeff Nichols yo creo que quiere entrar en la Liga de los Grandes. La película es como una de las grandes apuestas de la Fox este año para los Oscars. Es una película muy interesante. Perfecto, muy interesante, años 60, principios de los 60, y con este tema, ¿no? La imposibilidad de establecer relaciones entre dos razas, que no está tan lejos, ¿eh? El año 1960 no nos queda tan lejos. ¿verdad? Además, fíjate que es bonito el título de la película también, que hace como ese juego de palabras entre el apellido de los protagonistas, ¿no? Y esa imposibilidad de poder amar a la persona a la que quieres en un lugar simplemente por el hecho de pertenecer a razas diferentes, ¿no? Así es. Historia dura. Bueno, Shin Godzilla, esta es otra de las películas que se estrena el fin de semana. Fermín, sí, vamos a ver imágenes de la película. Bueno, viene dentro de este ciclo, ¿no? que estamos viendo últimamente, de películas del Festival de Sitges. Es un ciclo que a mí pues, me hace muy feliz, porque el Festival de Sitges tiene películas muy interesantes. Ya hemos visto Train to Busan. Cine de terror. Cine fantástico, pero a veces el cine fantástico y el cine de terror, Amaya, muchas veces es una excusa simplemente para contarnos los fantasmas de una sociedad. De hecho, la historia de Godzilla es siempre la historia de los fantasmas de la sociedad japonesa. Las primeras pelis de Godzilla nos cuentan la historia de ese monstruo que nace un poco pues de las aguas contaminadas, de las aguas del mar contaminado por los Estados Unidos, siempre con el fantasma de la bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki, pues crean ese monstruo de la era atómica, ¿no? Que era ese miedo que tenía Japón, un miedo muy justificado a todo lo que tuviera que ver pues con las bombas nucleares, etcétera, etcétera, y los demonios que producían. Las épocas han cambiado, los años han pasado, pero no han pasado tanto. Donde antes estaban los fantasmas de Hiroshima y Nagasaki, es muy pertinente la película porque ahora en Japón tienen los fantasmas de Fukushima, es decir, el miedo a lo nuclear, muy justificado, de nuevo, pues está muy de actualidad, y ahí es donde Godzilla tiene que aparecer.
la historia de los monstruos gigantes es muy de la cultura de Japón. Y detrás de la peli, fíjate que en Estados Unidos ha habido un par de películas en los últimos años que intentaban rescatar a Godzilla, pero eran películas a las que les faltaba un poco el alma, pues porque Estados Unidos no está esa tradición del miedo nuclear. Igual es verdad que en los 80 se hicieron igual que en Estados Unidos se hicieron películas sobre la Guerra Fría, en Japón el gran tema ha sido la energía nuclear. Y de nuevo, pues bueno, va a aparecer este monstruo gigante que va a arrasar Tokio, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de la peli, pues dos tipos muy interesantes. Por un lado, Shinji Higuchi, que está trabajando ahora mismo, bueno, pues para los fans del cine de animación japonés, Ataque en los Titanes, que bueno, pues es una serie, primero en manga, luego en anime, que ha funcionado muy bien, y ahora en imagen real, que ha funcionado muy bien. Y Hideaki Anno, que es el director de la peli, es un tipo que ha hecho una serie muy de culto. Seguro que en el programa habrá algún fan de la serie Evangelion, una serie muy de culto también, donde hablaba un poco de estos monstruos gigantes y de cómo la humanidad combatía estos peligros, ¿no? Bueno, pues una cosa muy japonesa. Pero bueno, es una película que me apetece mucho ver, la verdad. Figuras ocultas. ¿Quiénes son las figuras ocultas? Bueno, en plena carrera espacial, ¿verdad? En la Guerra Fría. Eso es. 3 mujeres. 3 mujeres y afroamericanas que sufrieron pues una doble discriminación, o triple o cuádruple, ¿no? Si las figuras afroamericanas ya sufrían discriminación, si las mujeres sufrían discriminación, si las siguen sufriendo ahora, imagínate en los 60, fueron las mujeres que hicieron todos los cálculos para que la misión de la famosa misión del Apolo 11 pudiera llegar a cabo, tener fin y ser, bueno, las misiones Apolo fueron unas misiones muy exitosas, ya que hablábamos de la Guerra Fría también y ya que hablábamos de los problemas raciales en un momento en el que bueno, pues estaba la Guerra Fría, estaban los problemas raciales y lo están ahora, imagínate en los 60. De nuevo una película, también estamos viendo hoy ya películas de carrera para los Oscars y película pues que están intentando vender un poquito también en la carrera para los Oscars. Y película, pues por lo menos interesante en cuanto al tema, ¿no? Si hay películas un poquito, pues quizá del año pasado, pues yo recuerdo la película Sufragistas, que era una película, pues que realmente tampoco era una película muy defendible, no, una película que no estaba mal, no era una película muy defendible críticamente, era una película que nos contaba una historia, pues muy interesante, ¿no? Y esta es una película que nos va a contar una historia, pues muy interesante, una peli que nos cuenta una historia muy chula y donde quizá va a importar menos cómo nos lo cuente que lo que nos cuenta la película, una peli, pues eso, pues que hay que ver, basada en un libro también que ha sido un pequeño bestseller en Estados Unidos, que me imagino que será muy interesante y que nos va a contar pues la historia de estas pioneras, ¿no? Estas mujeres que trabajaban en la NASA y que hicieron todos los cálculos para que el Apolo 11 pues pudiera salir al espacio. Sí, bueno, pues figuras ocultas, Godzilla, Lovin y Tony Erdmann, buenas películas este fin de semana. Fantásticas, yo creo que este fin de semana tienes pelis para ver, Amaya, que sí. Ya sabes que sí. Fermín Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Disfruta de estos días. Voy a disfrutar del cine, que va a seguir haciendo frío, así que apetece. Perfecto. ¿Verdad? Apetece más, yo creo, ¿no? Sí, apetece. En el cine y también recuperamos películas en casa con mantita, manta eléctrica. ¿Nos das alguna pista? De películas para recuperar, fíjate, están ya estrenando, como los Goya son pronto, pues ya tenemos El hombre de las 1000 caras, por lo menos, y Tarde para la ira, ya están en DVD y en vídeo bajo demanda, o sea que se pueden ver y recuperar. Muy buenas las dos, desde luego, El hombre de las 1000 caras. De lo más interesante en español. Desde luego que sí. Gracias, Fermín. Venga, hasta pronto. Hasta aquí nuestra sección de cine y enseguida nos despedimos. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En Aislapoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más, llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. Bueno, y con el cine les decimos adiós, como siempre agradeciéndoles la atención que nos han prestado. Volveremos el fin de semana con los mejores momentos que hemos vivido aquí en directo en nuestro magazine Me Importas Tú. Gracias por su compañía y hasta pronto. Adiós.